Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado, siendo hoy 10 de mayo del año 2021. Iniciamos esta primera sesión, vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Bien, y estamos admitiendo ya a nuestra sala a Marjorie Gamonal. Bienvenida, Marjorie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas con las actividades domiciliarias, Marjorie? Esta semana nos queda es lunes y lunes y miércoles de clase, el viernes un repaso y el examen. Entonces me encantaría saber cómo vas con tus actividades. Si tienes algún problema, me lo puedes pasar por el chat de Zoom. Mientras vamos a esperar que vaya ingresando tu estudiante. Bien, y admitimos a Nayeli. Disculpen el tiempo en espera debido a un problema técnico que se está presentando, una pequeña y ligera falla. Bien, muchachos, me encantaría saber cómo van con sus actividades, Marjorie. ¿Cómo vas con tus actividades? Recuerden que esta semana estamos culminando ya lo que es este ciclo. El viernes presentamos nuestro examen por la plataforma Vixan y de verdad que deseo que todos los estudiantes aprueben el curso. Me imagino que algunos se terminarán su secundaria en este ciclo, otros avanzarán para cubrir las demás asignaturas. Entonces, de verdad, muchachos, espero que puedan seguir avanzando. Pueden participar por el chat si desean. Y hoy nos vamos a ubicar en un tema extra. Recuerden que las actividades domiciliarias son hasta la literatura contemporánea. El tema del día viernes fue el vanguardismo como materia, como lección extra, debido a
a que estamos analizando el cuadro evolutivo de la literatura. Ahora bien, hoy traemos lo que es la literatura barroca, que es una literatura muy buena también, como las que hemos visto. Y haremos un breve análisis de lo que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, porque queremos finalizar este curso con una hermosa literatura como la de Dante Alighieri, que es muy entretenida. Entonces, la literatura del barroco, pues dentro de ella se destacan los géneros como la poesía, el teatro, las fábulas, cuyas características pues de esta literatura es que, para empezar, surgió en España durante el siglo XVII, hizo uso constante del hiperbatón, hubo abundancias de menciones mitológicas y había un rebuscamiento de la forma claroscuro. Entonces, un momentito. Entonces, este tipo de literatura pues la hacía un poco especial. Y nos preguntamos qué es un hiperbatón. Pues un hiperbatón es una figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración. Es decir, un ejemplo sería, eh, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería decir, bueno, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en su balcón, ¿no? Pero de una manera de utilizando el hiperbatón, pues diríamos, volverán las golondrinas en su balcón sus nidos a colgar. Entonces, una transposición de lo que es el orden lógico de las palabras dentro de una oración. A eso hace referencia el hiperbatón. Los temas del barroco y el vanguardismo no van para el examen, son temas complementarios, necesarios. Ya después de aquí ustedes no van a ver más literatura, se gradúan, chévere, los felicitaré mucho. Entre los datos históricos, pues tenemos que el barroco es la consolidación del reinado español en la Nueva España y surgimiento de la universidad y la burguesía. Un periodo de tiempo para este tipo de expansión del barroco que data del siglo XVII y se extiende desde Italia y México. Y entre las obras más destacadas, pues tenemos las fábulas de Polifemo y Galatea, La vida de Buscón, La verdad sospechosa. De verdad que las fábulas de Polifemo y Galatea se las recomiendo, es un poco entretenida. Y sus autores, pues vamos a tener dos tendencias. En lo que es el culteranismo, vamos a tener a Luis de Góngora, Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, y por el conceptismo a Francisco de Quevedo y Villegas. Entonces, la literatura barroca pues la hace como un poco más interesante, porque a medida que vamos avanzando entre los géneros literarios, eh, eh, íbamos conociendo pues las diversas corrientes de lo que es la literatura y conocimos que había literatura religiosa, había literatura donde la fantasía y la mitología pues también eran parte del escenario. Pero es que la literatura griega se caracterizaba por un triunfo y los juegos de palabras buscaban emoción y placer, y entre esos juegos de palabras entraba el hiperbatón. Ahora bien, voy a ampliar un poquito la lámina. Un momento. Ok. Aunque estos temas no están comprendidos entre los temas del libro de literatura de cuarto grado, aparecen en el cuadro evolutivo que está dentro del libro y por eso les dije, vamos a ver estos temas allí. Ahora bien, les voy a dar un tiempo para que puedan apuntar estos en su cuaderno, recordando que estos temas no van para el examen, son temas de contenidos para el cuaderno de trabajo.
Bien, y va avanzado este tiempo, pues nos vamos a ubicar en la siguiente lámina. Contexto histórico y social de lo que es la literatura barroca, y es un movimiento cultural e ideológico que se desarrolla en España y Europa desde finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII, y es la época de esplendor del barroco, y este barroco se dio con más intensidad y duración en España debido a la fuerza de la Iglesia Católica y de la Inquisición. El siglo XVII es en general una época de crisis y decadencia, pues España se encuentra gobernada por los Austria, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y pierde la hegemonía política y militar que había alcanzado en el siglo anterior. Las graves dificultades económicas pues provocan un descontento general. La crisis económica, pues sí, las continuas guerras, las epidemias, la emigración hacia América hacen descender la población española, por lo que aumentan las diferencias entre los distintos estamentos. Entonces, eh, para ese entonces España estaba como sacudida, el continente estaba como sacudido, y bueno, pueden observar que hay un tema muy interesante como son las migraciones que no son de ahorita. Son, uff, imagínate, desde aquellos tiempos había migraciones. De hecho, en el Éxodo que aparece en la Biblia también hubo una migración interesante, y por lo tanto en esa migración pues iban personas también cultas, y así fue como poco a poco se fue extendiendo esta corriente del barroco. Tomen ciertos apuntes de esta lámina para sus cuadernos de trabajo para los apuntes de Zoom. Bien, y seguimos con esta clase. Y es que estamos a 15 minutos de haber comenzado esta primera sesión. Ya a partir de este momento no hay más ingresos a la plataforma Zoom. Recuerde que la puntualidad es algo que se considera, y si el estudiante presenta fallas, pues debe reportar adentro de los 10 minutos que ha iniciado la clase. Entonces, por acá, pues nos ubicamos con el pensamiento barroco, y es que debido a la crisis sufrida durante este periodo, pues el hombre adopta una actitud escéptica, desconfiada y pesimista, y es que se tiene una visión muy negativa del mundo. La realidad de las artes o la literatura es muy complicada y está recargada, bueno, llena de contrastes y de contradicciones que es debido al momento en que estaba surgiendo esta corriente. El hombre barroco ve el mundo como un lugar caótico, pues obviamente estaba muy sacudida España y parte de su continente, y está obsesionado con la brevedad de la vida y con el paso del tiempo. Esto se debe al pesimismo y desengaño que siente ante el mundo. Entonces los hombres piensan que vivir es un ir muriendo cada día. Entonces, esta era la forma de pensar de lo que era el hombre en esta época del barroco. Veía el mundo como, wow, un sitio imposible de ser feliz, imposible de encontrar tranquilidad. Todo lo que miraba a su alrededor, pues, era destrucción, era un mundo, como lo señala aquí la lámina, un mundo caótico.
Pueden apuntar esto en sus cuadernos, por favor. Hay dos estudiantes que desde las 9:16 están solicitando acceso a la plataforma Zoom y siempre he dicho en mis clases y lo sometí a entendimiento de los estudiantes que son 5 minutos para ingresar a mis clases, no 10, 15 minutos después. Entonces, eh, se exige responsabilidad, puntualidad para entrar a mis clases. Si se acostaron tarde, bueno, yo ahí no tengo culpa de eso, deben levantarse temprano. Bien, y seguimos avanzando en la siguiente lámina. Y entre los temas del arte y la literatura barroca, pues que durante toda esta época pues se busca otras formas, otros enfoques y otros recursos. Habían complicación, dificultad, exageración para expresar los mismos temas del Renacimiento. Abundan los temas morales y religiosos, la fugacidad de las cosas y de la vida, o sea, la muerte, debido al desengaño que siente el hombre. Entonces son frecuentes también los temas filosóficos, doctrinales, políticos, la naturaleza humana y el honor. Entonces, los enfoques para la inspiración debido a un movimiento, a un momento crítico que se estaba viviendo, pues, ¿qué va a sentir inspiración el hombre hacia lo bello, hacia lo hermoso, hacia el amor bonito? No, en ese momento no habían esos temas y por eso que son temas un poco fuertes que se dan dentro de la literatura barroca. Ahora bien, la literatura barroca pues expresa escepticismo, pesimismo, como lo señalé en las minas anteriores, y por eso es que entre estas obras del barroco se encuentra el Don Quijote, Parnasano español y también la fábula de Polifemo y Galatea. Y sobre esta fábula de Polifemo, eh, vamos a dar ciertos aportes, pues es una obra de Luis Góngora, y es que el tema principal narra los amores entre un cíclope de aspecto deforme y la ninfa Galatea, que era una joven hermosa, preciosa, y bueno, sí había cierto amor, pero también había esa forma de ver el amor a través del misticismo. Entonces, dentro de los argumentos que podemos decir acerca de esta fábula de Polifemo y Galatea, pues ha servido para muchos poemas antiguos y modernos, y es que la fuente principal de Góngora es la versión que Ovidio incluye en su Metamorfosis, y es un poema de 15 libros en el que se narra unas 250 historias. Ahora bien, eh, es interesante pues comparar la versión de Ovidio con las de Góngora para comprender a través de las diferencias el sentido que Góngora quiso pues dar a la suya. Entonces, para Ovidio la historia pues es simple, la acción transcurre en Cilicia, allí vive el cíclope Polifemo, que era un gigante monstruoso y cruel con un solo ojo que se enamora de una ninfa llamada Galatea, la cual a su vez ella está enamorada de un joven pastor llamado Asis. Y la historia está narrada por boca de Galatea, quien explica cómo este gigante se subió a lo alto de una roca, así como King Kong, pues con una especie de flauta hecha con 100 cañas y empezó a cantarle, pues ofreciéndose como su esposo. Y entre halagos, promesas y regalos, pues él tocaba su flautita. Pues este monstruo grandototote, al no ser correspondido, pues corrió a buscar los dos amantes y arrojó una gran roca sobre Asis. La ninfa pidió ayuda a los dioses y estos transformaron en agua la sangre que emanaba de esa roca donde estaba el monstruo. Asis quedó así convertido en un río. Y respecto al tratamiento de los personajes, pues Asis es casi invisible, obviamente. Y Galatea declara al principio su belleza y su amor por él y no vuelve a ser mencionado hasta el final cuando, perseguido por Polifemo, grita:
y hay un final no muy heroico como se esperaba siempre en este tipo de obras. Pues respecto a Galatea, pues un personaje convencional y comienza llorando, pues a pensar en que Asis pues y no va a estar, pues, y cuenta fríamente la historia sin más, pues, sin más que decir. El único carácter desarrollado es el de Polifemo, pero de él no se destaca su crueldad, sino su ignorancia y su torpeza, pues, como un enamorado, como un monstruo, grande, totototote, y bien feito, pues va a creer que va a ganar el amor de una ninfa. Entonces, de esta manera, este escritor Góngora introduce cambios esenciales que convierten en drama la ironía de Ovidio. Y en primer lugar, pues relata la forma en que Asis y Galatea se enamoran. Ahora bien, voy a admitir los estudiantes porque estamos terminando el curso. Recuerden, muchachos, que la hora de entrada es a las 9, a más tardar 9:05 en la primera sesión, no 9:15. Es lunes, si es verdad, pero la hora de entrada es 9:05 a más tardar, no 9:15. Por eso es que le exijo puntualidad. No puede ser posible que a estas alturas todavía los estudiantes no entiendan un poquito muy bien lo que es el acceso a las clases de Zoom. Tienen que apegarse, muchachos. Entonces, ustedes son chicos muy inteligentes, muy preparados, y eso me encanta de este grupo, pero en cuanto a la puntualidad, tienen que prepararse un poquito más. Cuando ya estén en un instituto, en una universidad, no les van a hacer la misma gracia de dejarlos entrar. Sean puntuales, por favor. Yo ingreso a mis clases temprano y si tengo algún inconveniente se los notifico. Puntualidad es lo único que pido. Entonces, si para la clase de filosofía no entran no entran desde los 5 minutos, no voy a permitir acceso. Estamos en una semana que estamos terminando ya el curso y nos queda nada más el día de hoy, el día del miércoles, y ya en lo que es el viernes tienen su examen final y culminan el curso. Pero pido puntualidad por lo menos para finalizar este curso, de manera que puedan avanzar en sus actividades y no vayan a ninguno de ustedes a quedarse en un curso de literatura porque sencillamente este, no entraron a la clase o cualquier cosita. Pero por lo menos sí les pido por favor que para el curso de filosofía y el curso del día miércoles, por favor, entren con puntualidad porque de verdad que ya lo he dicho en muchas ocasiones y está sucediendo de una manera muy repetida los ingresos tarde a la sesión de clase. Estamos trabajando con un tema extra que corresponde al cuadro evolutivo de la literatura barroca. Así que pónganse al corriente. Entonces, en cuanto esta obra, pues eh, estábamos, ese es el problema, se ya perdí el hilo de la obra. Góngora, pues en este caso, en relación a la fábula de Polifemo y Galatea, pues él introduce unos cambios muy esenciales que convierten el drama de esta fábula, pues, en una ironía, pues. Y en primer lugar, pues se relata la forma en que Asis y Galatea se enamoran. Y esto hace que Polifemo no conozca desde el principio este amor. Y es que qué persona que no sea correspondida va a reconocer el amor que siente una chica por otro. Yo creo que ninguno. Entonces, la furia de Polifemo, pues, es la que le va a invadir en todo su ser y va a llevar a lapidar al pobre de Asis. Entonces, otro cambio argumental es dentro de esta obra de Góngora es que Polifemo no busca deliberadamente a estos amantes, es decir, a Asis y a Galatea, sino que es una
casualidad, pues que se los consigue y el gigante tira una piedra para ahuyentar a unas cabras que estropeaban el sitio donde estaba y bueno, algunas de estas rocas que este gigante lanzó, pues llegaron al escondite donde estaba Asis con Galatea y los cuales al creerse descubiertos, pues ellos salen corriendo y se desencadena así el fatídico evento donde fallece Asis, pero bueno, gracias a los dioses, según la historia, pues así queda convertido en un río. Pero los cambios principales pues se refieren al tratamiento de los personajes, pues se conserva lo que es esa, esa gradación, pues esa conexión entre Polifemo, Galatea y Asis, se centran en esos tres personajes, pero los eleva a un nivel más humano, pues Asis sigue siendo el personaje más débil. El Polifemo sigue siendo el personaje malo, el malo de la película, y Galatea, la joven bella y hermosa. Entonces, eh, en cuanto a esta obra, pues los principales rasgos que de él se destacaban, pues es que Asis era un joven muy atractivo y admirado en general, un chico re guapo, pues. Y cuando esta chica Galatea lo ve, pues ahí se detalla una descripción de su físico, pues un chico súper guapo. Y en cuanto a sus sentimientos, bueno, no hay mucho que relatar dentro de la obra. Entonces hay una admiración que siente Asis al ver a una ninfa y bueno, y más adelante una tortura, pues de estar un humano con una ninfa, pues era algo como que no era muy bien visto, pues dentro de la obra. Entonces, este, en cambio que el personaje de Galatea, que es la ninfa, pues está un poquitico más elaborado dentro de ella, pues eh, de hecho, ni de ella ni de Asis se pronuncia una sola palabra pese a ello, y es que al contrario de lo que sucede con Asis, pues las referencias a sus sentimientos son continuas, miedo, intriga, admiración. Entonces es una fábula, pero relatada por el mismo autor, o sea, una fábula que usted la puede leer y no va a ver donde la chica hace una narrativa con el chico, sino que es algo ya narrado dentro de la obra de un amor que, bueno, poco peculiar, una ninfa con un humano, un cíclope enamorado de la ninfa y bueno, todo va a desencadenar de una manera fatal, pues los celos de este Polifemo, pues va a llevar a la muerte de Asis y bueno, y allí ya Galatea hace bueno, pide ayuda pues a los dioses, porque ve que su amado así pues está muerto. Y bueno, ellos en vista de esta ayuda que pidió esta ninfa, pues lo transformaron transformaron el agua donde estaba el río, donde estaba este cíclope, estaba en una roca donde brotaba agua, y bueno, esa agua la convirtieron en sangre. Y Asis pues quedó convertido en un río, de manera que el cuerpo de Asis, entre comillas, vamos a decirlo así, quedó hecho agua de río, bueno, sangre del río. Una manera de mantenerse, como se dice, simbólicamente vivo. Entonces es una historia muy mitológica porque para este entonces, la época de la literatura barroca, pues tenía este tipo de características y es que en este momento de la literatura barroca, España estaba muy sacudida por tantos eventos que estaban aconteciendo, había pestes, había epidemias, obviamente, había migraciones a causa de las guerras, y era un momento en que los escritores se sumergían dentro de la literatura para escapar de ese mundo caótico en el que estaba sumergido el mundo en ese entonces. Y prueba de ello, pues, es la fábula de Góngora de Polifemo y Galatea. Y en cuanto a la forma de lo que es el contenido de literario, pues aquí se va a utilizar un léxico más culto. De hecho, utilizan el hiperbatón, como lo mencioné en las láminas anteriores.
que ya les expliqué qué es eso. Entonces, ahí surge un lenguaje más culto, un léxico culto, y se nota la diferencia que ese tipo de literatura pues no era para cualquier persona. Entonces, va a estar llena de metáforas y por eso es que las fábulas entran dentro de estas características de la literatura barroca. Pero aunque la mayoría de las fábulas son contadas a través de animales que hablan, en esta fábula de Góngora no hay. El único, bueno, no, ni siquiera pudiese decir que Polifemo era un animal, porque era un humano, un cíclope. Un momentico, ya estamos a 10 minutos de terminar esta sesión. Y tenemos una ninfa. Entonces había ciertos aspectos mitológicos dentro de la, bueno, mitología clásica, pues, que caracteriza pues estas obras. Entonces, los famosos autores, pues, Góngora, y tenemos de la Cruz y de Alarcón, y la obra que acabamos de leer es la obra de Góngora. Y por acá, pues, un momentito. Ok. Tenemos a Luis de Góngora, que es el personaje que hemos estado hablando dentro de las obras que son de esta literatura barroca, pues nació en Córdoba en el año de 1561. Un momento, muchachos. Un momento, muchachos. Un momento, muchachos, que tengo aquí un problema con el cargador. Muchachos, me vuelvo a conectar. Tengo un ligero problema en el cargador. Entonces, hablando de Luis Gangara, pues en esta etapa abundan las composiciones en metros tradicionales, letrillas, romance y en derecha, y es utilizado mucho lo que es el hiperbatón. Eh, eh, tenemos aquí que Luis Góngora, pues también redactó obras poéticas, 94 romances que tratan sobre diversos temas como cautivos, amorosos y pastoriles, como Amarrado al Duro Banco, Angélica y Medoro, mitológico, burlesco, pastoril mitológico y burlesco, pues ciertas
ciertas obras como la que mencionamos, como lo que es la fábula de Polifemo y Galatea. Y bueno, hay cierto uso de hiperbatones en su obra, pero también hay obras sencillas, pues sencillas dentro de ella que lo hacen distinguir pues dentro de sus obras, dentro de lo que es el barroco. Y por su parte, pues Francisco de Quevedo también es otro representante del barroco, también nacido en Madrid, y sus poesías fueron apareciendo de manera, o sea, aparecieron póstumas, pues le pasó algo como Frank Kafka, y entre ellas tenemos Parnasano Español. No me gusta mucho Parnasano Español, me gusta más la de Polifemo y Galatea, de Góngora, no me doy mucho con Francisco de Quevedo. Y bueno, tenemos entre estas que se muestra un ingenio expresivo, el juego de ideas o conceptos y aunque la obra es muy amplia y variada, pues sus poemas pueden clasificarse en grupos grandes como filosóficos moral, también obras donde se expresa el pesimismo y bueno, también parte de los sonetos son características de las obras de Francisco Quevedo. Y por acá también tenemos a Lope Vega, quien es famoso, y es que de Lope Vega pues también nacido en España y cultivó todos los géneros literarios. Es decir, que era un hombre que estaba centrado eh, en lo que era su dedicación y fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Y tenemos parte de sus obras importantes, son Fuente Ovejuna o El perro hortelano. Y bueno, tampoco eh, se pueden opacar, pues este hombre, sus producciones fueron líricas, fue un dramaturgo también, e incluyó poemas populares llenos de romance, villancico. Y Lope Vega escribió también romances en los que relataba experiencias autobiográficas y también escribió las llamadas letras para cantar. En cuanto a su poesía culta, pues llegó a escribir 3.000 sonetos de temas variados, entre ellos religiosos, amorosos. Y dentro de su obra pues había un sentimiento y vivencias personales que el autor plasmaba en cada una de ellas. Entonces, eh, a los 47 años, como dato curioso, López Vega publica pues El arte nuevo de hacer comedia, y una obra breve en la que a modo de compendio pues recopila las nuevas bases sobre las que se debe crear el teatro de la época. Entonces fue un dramaturgo también importante y aparte de que fue un personaje que cultivó pues todos los géneros literarios para la época. Todos, no hubo ni un género en donde él no pudiese haber sido mencionado. Entonces, muchachos, a 2 minutos, 1 minuto y medio de finalizar esta sesión, primera sesión de clase, los voy a invitar a desconectarse y conectarse, por favor, puntualmente a la segunda sesión de literatura porque vamos a hacer un análisis de una de las obras que hemos estado mencionando para dar un feliz término al curso, como lo es el análisis de la obra La Divina Comedia. Con ella vamos a finalizar el curso esta semana y vamos a empezar a hacer un análisis interesante de esta obra de Dante Alighieri. Entonces, último tema de la clase, literatura barroca. Así que los invito a desconectarse y soliciten acceso a la segunda clase. Por favor, puntualidad. Pueden solicitar ya la desconexión, por favor, soliciten
Soliciten la conexión al nuevo enlace, desconéctense de esta, por favor.